este webinar del día de hoy que se llama revisión sistemática de bibliografía, que es un término que se usa para describir esa metodología, ¿tá?, de investigación bibliográfica. ¿Tá? Eh, Les voy a comentar un poquito por qué vamos a hacer este webinar, por qué es importante este webinar y cómo me gustaría que ustedes lo consideren dentro de lo que es el curso que ustedes están haciendo, la formación que ustedes están haciendo. ¿Tá? El webinar va a estar a cargo del profesor, bueno, nuestro colega José, que trabaja en biblioteca, o sea, él trabaja con esto del manejo de las bases de datos, la plataforma EBSCO, que es la que nos ayuda a poder trabajar de esta forma. ¿Tá? El espacio de biblioteca, la biblioteca como espacio pensado para ustedes virtual, es un espacio muy importante. Y ustedes tienen que pensar que el producto de la tesis, o sea, lo que ustedes tienen que crear, que es un trabajo de investigación que culmina con un documento que se llama tesis, ¿tá?, tiene un trabajo muy importante que es la revisión de bibliografía, en el cual pueden tener varias revisiones de bibliografía. En realidad, podemos decir que la revisión de bibliografía es algo que lo hacemos todo el tiempo, en todo momento, pero hay distintos tipos de revisiones de bibliografía y uno hace distintos tipos según los propósitos que uno tiene. ¿Tá? Entonces, hoy lo que vamos a ver es un tipo específico de revisión de bibliografía. Ese tipo específico de revisión de bibliografía es algo que entra ya sea dentro de un diseño metodológico. A veces cuando hacemos un diseño metodológico mixto, podemos tener una revisión sistemática de bibliografía, o podemos tener una revisión sistemática de bibliografía en la etapa de los antecedentes, que es un capítulo de la tesis, el capítulo introductorio donde ustedes van a presentar, van a traer todo lo que es el porqué del interés que ustedes tienen por el tema que van a trabajar, la pregunta de investigación que ustedes se hacen, los objetivos que ustedes tienen. El proceso de llegar a eso, para definir eso, pasa por una construcción de antecedentes, o sea, pasa por una construcción de revisión bibliográfica en la cual ustedes conocen qué es lo que hay y lo que no hay en esa área. Y para hacer esa revisión, donde a veces uno pasa por un proceso cíclico de plantear una pregunta, ir a investigar, revisar bibliografía y volver para atrás y refinar esa pregunta, y volver a investigar y volver para atrás y volver a filtrar y refinar esa pregunta nuevamente. Ese proceso tiene metodologías para hacerlo correctamente. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a ver hoy con José es cómo se hace ese proceso, que les va a servir mucho si quieren hacerlo, por ejemplo, para la construcción de los antecedentes de su tesis. Esas indagaciones previas, esas pesquisas iniciales, digamos. ¿Tá? ¿Cómo se hace ese método? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son los recursos que necesitan? ¿Qué es lo que se espera como producto final? ¿Tá? Y cómo nosotros podemos ayudarlos para que ustedes puedan realizar ese proceso. ¿Tá? Entonces, les va a servir mucho. Esto queda grabado, lo vamos a grabar y dejamos el recurso. Después nosotros hacemos siempre una síntesis tipo tutorial, que queda como un videíto un poquito más chiquito, más accesible, pero la grabación entera también va a quedar. ¿Tá? Y cualquier duda que tenga, después lo pueden seguir trabajando con sus profesores, con la profesora Susana, por ejemplo, si tienen dudas sobre esto, lo pueden seguir trabajando con ella. ¿Tá? Entonces, de mi parte ahora los dejo con José. Yo voy a quedarme aquí respondiendo las preguntas en el chat. Cualquier cosa pueden también consultarme en el chat. ¿Tá? Ahora apago mi micrófono y José, si anda tu micrófono. ¿Sí? Anda, creo que sí. Ah, Sí, sí, sí. entonces le doy la palabra a José. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es José. Soy el bibliotecario a cargo del servicio de la biblioteca de UDE. Primero que nada, ponerme a disposición para todos los
las consultas de información que ustedes quieran acercarles, sepan que estoy siempre abierto. Al final de la presentación les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes puedan contactarme y en cosas como estas de, bueno, estoy trabajando en mi tesis y estoy buscando información sobre determinado tema, sepan que la biblioteca es un recurso con el que ustedes puedan contar para, de alguna forma, evacuar solicitar estas asistencias, tanto en referencia bibliográfica como también estas búsquedas que vamos a ver, estas revisiones de literatura. Sepan que nada, que estoy a las órdenes. Bien, lo que nosotros vamos a intentar hacer es voy a compartir pantalla, una presentación. Control F5. Bien. De lo que es nosotros nos basamos en un texto que es en inglés, de Systematic Review, Research Methodology. Estoy intentando poner esto en pantalla completa. Ahí está. Ahí está. Bien. Esta presentación está basada en este texto, Systematic Review in Education, Research Methodology Perspective. Es Ahí va, perspectivas y aplicaciones y metodología. Bien, entonces, bueno, vayamos al grano. ¿Qué son las revisiones sistemáticas? Sí. La idea es que esto es un taller y si ustedes quieren intervenir y participar, están más que bienvenidos. O sea, pero bueno, vayamos al tema en cuestión. Bueno, las revisiones sistemáticas son esto, un tipo de estudio. Es un tipo de artículo científico que ustedes pueden presentar a una revista. Hice una investigación sistemática sobre determinado tema, ya es un artículo académico y puede ser este, presentado en una revista científica. Recopila y analiza todas las pruebas disponibles sobre una cuestión o tema de investigación concretos. Son importantes en la investigación educativa porque proporcionan un método riguroso y transparente para sintetizar los resultados de múltiples estudios, lo que ayuda a identificar patrones, lagunas e inconsistencias en la literatura existente. Yo lo que he estado viendo un poco a raíz de que Manuela me invitó a hacer esta charla, y la verdad no soy un experto en este tema, eh, pero sí desde mi formación estamos como muy interesados en lo que es, nada, la búsqueda de información, la recuperación de información y ver cómo se comporta cómo se busca, cómo se recopila, cómo se genera lo que son esta idea de tomar todas las pruebas disponibles sobre una cuestión. Es un tema que desde la bibliotecología nos resulta muy interesante y se estudia. Eh, pero lo que he visto es que es como una metodología que viene mucho de la ciencia de la salud. Entonces, como que creo que tiene mucho que ver, al menos mucha documentación que he encontrado, como que empiezan a hablar sobre salud y después como que ha sido una metodología que se ha pasado a otras áreas de estudio. Entonces, por eso me refiero a estos temas de lagunas e inconsistencias que en ciencias como la educación, me imagino, hay que agarrarlas un poco más con palillos. En fin, las revisiones sistemáticas pueden contribuir a fundamentar políticas y prácticas, proporcionando recomendaciones basadas en prueba a los responsables de la toma de decisión. Por ejemplo, una revisión sistemática sobre la eficiencia de distintos métodos de enseñanza para mejorar los resultados de los alumnos podría servir a los educadores para tomar decisiones informadas sobre qué métodos utilizar en sus aulas. Van a ver, en este texto presentan varios casos que son estos, cómo se utilizó. eh, Hay un ejemplo que habla del aula invertida,
que yo la verdad conozco poco, porque sobre educación sé muy poco, pero habla de cómo ha tenido o no los resultados que en resultados educativos, en la mejora de las clases o del aprendizaje de los alumnos. Bien, las revisiones sistemáticas pueden ayudar a reducir sesgo y aumentar la fiabilidad de la investigación. Esto es por los métodos estandarizados para seleccionar los estudios y evaluar su calidad y sintetizar sus resultados. Van a ver que hay como, para presentar estos estudios, uno tiene como que describir muy detalladamente la búsqueda que realizó, cómo seleccionó esos estudios que está presentando, con qué criterios seleccionó algunos y con qué criterios no seleccionó otros. Y bueno, lo que dice el texto es que el libro es que es una herramienta importante para avanzar en el conocimiento de la investigación educativa y mejorar la calidad de la educación. Y esto es algo que a mí me llamó la atención y lo quería rescatar. Una revisión sistemática no es un mero resumen de los estudios existentes. Por lo contrario, la revisión debe contribuir al cuerpo del conocimiento. Los investigadores deben plantearse la finalidad de su revisión y asegurarse la importancia de su trabajo. Tiene un poco, yo cuando leía esto y iba viendo de qué se trataba, tiene un poco que ver con el estado del arte. No sé si en ese aspecto estarían de acuerdo conmigo, pero como que en parte sirve mucho a uno como investigador para conocer la cuestión de ese tema, en qué momento se encuentra, en qué se está investigando sobre este tema, o en qué áreas, en dónde o cómo se realizan determinados estudios sobre el tema en particular que puedan elegir. Bueno, ¿cómo se llevan a cabo una revisión sistemática? Esto lo quiero hacer un poco rápido, pero vamos a ver. Parte de definir una pregunta. Entonces, ustedes van a plantearse nada, una interrogante sobre el tema de estudio que estén tratando. Quiero saber cómo incide, no sé, esto de la educación basada en proyectos. Esa va a ser la pregunta de investigación. Van a ver que hay como un trabajo en ese tema, en formularse la pregunta que quiero responder. Después se genera esto en la parte de desarrollar los criterios de inclusión y de exclusión. Es decir, ¿qué estudios voy a tomar para responder esta pregunta? Generalmente estas limitaciones son temporales, son geográficas, son por tipo de artículos. Si voy a tomar si voy a tomar tesis, si voy a tomar solo artículos académicos revisados por pares, o si voy a tomar también en cuenta otro tipo de artículos. Bien, búsqueda de estudios. Acá este es un tema que al menos ahí sí, en bibliotecología nos toca mucho, que es, bien, las estrategias de búsqueda, que se trata de una búsqueda exhaustiva. O sea, uno pretende, e intenta recopilar todos los artículos que existen sobre un determinado tema. Y el universo ese de artículos que puede existir es muy, muy grande en determinados casos y en otros puede ser muy pequeño. Ahí va a depender mucho de nuestros criterios de selección en cómo va a terminar siendo ese universo que terminamos seleccionando. O sea, pero la idea de un principio de búsqueda es que sea exhaustivo, que recopile todo, para después ir filtrando. En el cuarto paso que se trata de eso, de la selección de los estudios, que consiste en eso, cotejar esos estudios con los criterios de exclusión e inclusión que hayamos definido. Bien, paso 5 se trata sobre la evaluación de la calidad de los estudios, la extracción de los datos de los estudios, es lo siguiente que vamos a realizar para crear nuestra conclusión, nuestro artículo. Ese ya es
ya es algo más como de su campo, el análisis que tengan que hacer de los datos que hayan extraído de esos estudios que hayan seleccionado, la síntesis de esos resultados y la comunicación. Hasta ahí es más o menos es como se propondría sintéticamente el trabajo de una revisión sistemática. Acá esta es otra forma en la que se plantea en el texto. También ellos lo dividen en 9 pasos, que son más o menos los mismos. Después, acá es otra forma de plantearlo, es lo mismo en realidad. Esto después yo se los voy a compartir, lo coordinamos con Manuela y se los voy a compartir para que puedan tenerlo y verlo. Pero es más o menos la misma idea, ¿no? Plantearse la búsqueda, diseñar, buscar, comprobar, leer, porque eso hacerlo también es algo que dicen mucho, claro, depende de la cantidad de artículos, el tiempo que te va a llevar leer esos artículos, analizarlos, resumirlos, criticarlos y preparar una síntesis. Ahí es como más o menos las etapas, todas las etapas que se identifican. Bien, esto, lo que están viendo acá es un estudio de tiempo y esfuerzo necesarios para realizar una revisión sistemática. Estas, cada línea, véanla como la línea que hizo un investigador en recorrer desde la primera búsqueda que hizo, la búsqueda exhaustiva, a los filtros que fue realizando de los, ¿cómo es? La utilización de los criterios de selección y descarte de artículos. Entonces, ven, el autor tomó como una gran cantidad de estudios de revisiones sistemáticas que se hicieron y las comparó de esta forma y llegó como a una conclusión también del tiempo que le lleva a un equipo de investigadores a realizar una revisión sistemática que andaba más o menos como lo tengo por acá anotado, eran como unas 16 semanas, era una cosa. Bien, ahí tengo, eran 159 revisiones, las que están viendo ahí, y hablaba sobre una media de 67 semanas que les llevaba en promedio a los investigadores en realizar este, este trabajo. Ahí va. Bueno, para resumir, en general, la realización de una revisión sistemática en la investigación educativa requiere una planificación cuidadosa, atención a los detalles y experiencia en métodos de investigación y estadística. Es importante abordar estos retos de forma proactiva para garantizar que la revisión sea rigurosa, transparente e informativa para los responsables de la toma de decisiones. Hasta ahí, ¿cómo, qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Alguna, alguna acotación? ¿Alguno ha tenido alguna experiencia similar de tener que realizar esta tarea de ponerse a buscar la mayor cantidad de artículos que pudiera sobre algún tema en particular? ¿Es un tema que les resulte familiar? ¿Algún comentario, no? Yo quería hablar. Sí, yo puedo hablar. Sí, por favor. Sí, Marcia. Ah, es que mientras estaba compartiendo la pantalla sobre los puntos, entonces en el tercer punto, busca de estudios, que dice que es exhaustiva, ¿sí? Entonces, Mm, yo me pregunto, que a veces parece que esta busca es infinita, ¿no? Entonces podemos así establecer, no, yo voy a hacer busca de tantos más o menos artículos, porque me parece que a veces la cosa es infinita y tú buscas y buscas allí, buscas acá. Entonces yo puedo establecer un límite de búsqueda. claro, sí. Los límites son estos criterios que uno establece
los criterios de inclusión y exclusión. Esos son los criterios que te van a ayudar para de esa búsqueda, que puede resultar infinita dependiendo del tema que estés investigando, a poder llevarlo a un número que sea por lo menos manejable. Sí, a veces en mis búsquedas yo me encuentro con algunas cosas que yo veo así, empiezo a leer, no, eso no tiene nada que ver. Pero yo tengo que apuntar eso que yo pasé que no me pareció tan interesante o no, lo dejo pasar y solo apunto los que me pareció más interesantes mismo. Bien, eso es parte de lo que hablabas sobre, claramente, tú puedes hacer esto no me pareció interesante. El tema que tú tenés como que justificar y argumentar de por qué no consideraste que ese tema en particular no era relevante para tu estudio. O sea, en tu desarrollo, en tus criterios de exclusión e inclusión, tenés que justificar por qué dejás justamente esto, por qué este artículo no es interesante para mi tema de investigación. Bueno, es por estos y por estos criterios que quedan planteados en tu metodología de trabajo. Entonces, eso es lo que le da este tema de rigurosidad y transparencia a una revisión sistemática. No es que dejé un artículo afuera porque, bueno, me resultaba aburrido o difícil de leer, sino porque entendí que no era pertinente para mi investigación, para mi selección o para lo que quería Uhum, abordar, el tema que quería abordar. de acuerdo. Bien, ¿algún comentario que quieran hacer sobre experiencias en búsqueda de información? ¿Ya todos ustedes están familiarizadas con ESCO, con el portal de UDEM? ¿ESCO? Yo todavía no. Yo tengo que entrar Todos en tienen ese el portal. usuario. Perdón, Marcia. Sí, yo El tengo usuario que sí. hacer el Dale. usuario. Ahí va. Todavía no he hecho. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno, pues me pueden mandar un mail, ahora después se los voy a dejar. Y solicitándome el usuario, yo con mucho gusto se los hago, sin ningún problema. Gracias. Este, así que, bien, sobre tanto sobre ESCO y sobre la literatura científica en general, lo que vamos a ver es que la gran mayoría Eu tenho es uma en... dúvida. Eu Sí, não sei nem se é pertinente. Pode falar em português? un poco. Puedo entenderte, no te puedo hablar en portugués. Às vezes eu faço a busca Mm. e eu não consigo acesso ao texto. Aparece, não sei se é tipo um código. Aí o que que tem que fazer nessa situação? Bien, ¿búsquedas en dónde? ¿En ESCO? Isso. Y, y no logras acceder al texto completo. Aí eu clico no texto, mas aí não aparece o artigo em PDF. Aí uma Mm, colega disse que tem um código. Mas aí depois mm. eu entro em contato com o Carlos depois. Bien, no, es raro porque tendría que, sí, digo, puede ser básicamente que no, que te esté dando solo nada, eso, el resumen y la información bibliográfica del artículo, pero no tenga Pe- acceso al Eso, texto completo. ese es el tema, sí. O sea, tenemos acceso dentro de ciertas bases de datos a ciertas, tenemos una suscripción a un paquete que no incluye todo Ah, tá eso. bem. Entonces, cuando seleccionas algo y no está incluido, esa publicación justo no está incluida, te va a mostrar los datos de la publicación, pero no te va a dar acceso al documento. Y a veces es medio incoherente, pero
A veces uno hace una búsqueda en EBSCO y no tenemos acceso, pero vas a buscarlo en Google y está abierto. O sea, Ah, a veces conviene hacer varias búsquedas dentro de EBSCO, fuera de EBSCO, hasta encontrar lo que uno necesita, porque ah, sí. está bien, gracias. Sí, sí. El tema de seleccionar las bases de búsqueda para realizar estas investigaciones es un tema también que se plantean. ¿Cuáles son las bases de datos que más se usan? Van a ver que se menciona mucho ERIC, que se mencionan a varias. Igual, estos ejemplos son varios, son 4 ejemplos concretos, pero por los que me parece que si vamos uno por uno va a ser muy largo y bastante tedioso y ya estamos más o menos por la mitad. Entonces yo quiero mostrárselos medio como por arriba, como para que vean algunos de los criterios que yo rescaté de cuando los fui leyendo y después capaz poder pasar a hacer una prueba con EFCO, probar un poco cómo jugar un poco con los mecanismos de búsqueda y qué obtenemos y qué no obtenemos. Bien. Ahí lo que están viendo son estos 4 casos de investigadores que realizaron este tipo de investigaciones. Y ustedes ven la primera parte, esa es qué tema eligieron, cuánto tiempo les tomó realizar la investigación, el número de integrantes que había en cada uno de los equipos de investigadores, la cantidad de referencias inicial con la que empezaron, el porcentaje es más bien un tema de, bueno, desde de la cantidad inicial a la final, qué porcentaje de artículos terminaron eligiendo. Y ven cómo es dramático el número de artículos que se filtra. Es básicamente, nada, en general es alrededor del 1%. El caso más amplio es el 4, que también como que tuvieron un inicio pequeño, ¿no? Que es comparado con, bueno, no con, no con el último, pero en fin. Y acá ven también las bases de datos que consultaron. Bases de datos hay la cantidad que quieran, este, pero pueden ver que hay una que se repite mucho, que es ERIC, que ESCO también la tiene integrada, porque ERIC es un servicio libre en realidad, que da algunos accesos a texto abierto, pero la mayoría recopila información bibliográfica de artículos científicos. No. Y ahora vamos con el primer ejemplo, que es este trabajo que hicieron sobre conceptualización y medidas del engagement. La verdad que no sabía bien qué palabra usar como para En portugués tienen engajamento. engajamiento. Bien, bárbaro. Mm, de Mucho los mejor, ¿verdad, José? No, sí, la verdad que, o sea, en español no tenemos ninguna, básicamente. Compromiso no es lo No mismo, tenemos, en no, realidad, o no. sea, Yo ya empecé a usar engajamento, ahora también. engajamiento Sí. es rara, me suena a encajar, pero está muy bien. Bien, entonces, bueno, este es un estudio que se enfoca en eso, en la revisión sistemática de la literatura existente sobre el encajamiento de los estudiantes. Describe cómo su principal problema para realizar este estudio era esto, conceptualizar o definir qué se podía considerar o no como engagement, encajamiento, compromiso. Y es un tema que siempre va a ser como un problema más que nada en estas ciencias más bien blandas, no tan duras como la medicina, sino donde tenés problemas de eh, polisemia, ¿no? Que con
se pueden referir a muchas formas a un mismo tema y a veces un artículo puede estar hablando de un tema de este tema que yo quiero recuperar, pero de una forma distinta y en que mis estrategias de búsqueda no lo recuperen. Entonces, ese era como más o menos planteaban su problema, ¿no? ¿Cómo iban a conceptualizar el compromiso? ¿Qué investigar? ¿Cómo medían el compromiso? Las investigaciones. Y bien, eso, ¿cuál era la concordancia entre la conceptualización del compromiso y la conceptualización de las medidas que se utilizaban para evaluarlo? Ahí muestran ellos que las bases que utilizaron y más o menos justifican por qué las habían utilizado, que les ahorraba tiempo, que les parecía las mejores que habían visto. Después podemos, capaz que en otra oportunidad, podemos dedicarnos un webinar sobre bases de datos, pero vamos a pasar un poco de esto, Webscopus, Web Science, ERIC, PsycInfo, Academic Search y EBSCOhost, que esta Academic Search es la que nosotros tenemos, de EBSCOhost. Los términos de búsqueda. Esta es como la estrategia que utilizaron para hacer su búsqueda. Esto es algo que entiendo que tienen que comunicar, cómo hicieron la búsqueda a través de la cual están evaluando los resultados. Ahí van a ver varios estrategias de búsqueda. Me refiero a, por ejemplo, los operadores booleanos, el OR, el AND, las comillas, que son una forma de decir que quiero ese término exacto. Cuando no quiero que si tú no pones entre comillas student engagement, el buscador te los va a separar y te va a devolver textos que tengan, por un lado, en alguna parte que hablen de estudiantes y en alguna parte que hablen de engagement. Cuando tú utilizas las comillas, le decís no, tiene que ser la palabra así, como está en este paquetito. Después también van a ver que se utiliza mucho el asterisco. El asterisco es una forma de como incluir distintas terminaciones de una misma palabra. Generalmente se utiliza cuando queremos recuperar cuando se utiliza el término en singular o en plural. Si busco college o colleges, universities o universities, es para eso que se utiliza y estas son como las herramientas para realizar búsquedas que uno tiene que tener más o menos en cuenta cuando quiere diseñarlas. Bien, acá hablaban sobre estas cadenas, que las primeras se centraban en los temas de interés y que habían realizado otras como para definir el espacio, era asegurarse de que recogían estudios centrados en aulas y no sé, en otros ambientes. Bien, este es otro ejemplo, el segundo, que habla sobre la tecnología de la educación. Van a ver que es un poco más pesados en los términos de búsqueda, pero bien, acá también muestra cómo ellos se planteaban la pregunta de investigación. Y entonces, mismo en el artículo después terminan criticando esa pregunta inicial que habían elegido. Es muy interesante, yo se lo dejo acá y ustedes si quieren después pueden seguir leyéndolo en el libro. Acá establecen los criterios de inclusión que hicieron para esa búsqueda. Artículos de revistas revisadas por pares, investigaciones empíricas, textos en inglés, publicados dentro de determinados años, 2007-2016,
centrados en un tipo de estudiante, un tipo de tecnología y y esto también el tema del compromiso de los estudiantes, del engagement. Las bases de datos que utilizaron. Y estos son los términos de búsqueda. Y acá ellos lo expresan en esta tabla que los separa por tema y cómo eran las líneas de búsqueda que creaban. Como ven, algunas son increíblemente largas y siguen. Son un montón. Este, no creo que la idea es que logren que hagan algo en este estilo, pero al menos para que puedan verlo. Esto después yo se los voy a dejar para si quieren verlo con más detenimiento y ver cómo funciona. Bien, este es un tercer ejemplo, no, sí, es el tercer ejemplo. En este caso es una investigadora que realizó 5 revisiones sistemáticas sobre un tema en particular, que era este tema de Flipper Learning. eh, de- que bueno, la verdad que yo no sé nada sobre este tema, pero bueno, era... tampoco lo leí un poco y la verdad que mucho no lo entendí, pero no importa. Bien, habla como del objetivo que ellos buscaban cuando realizaban este trabajo, qué querían lograr, qué objetivos se planteaban. Bien. Y presentaban cómo habían tenido dificultades con un término que uno pensaría en primera instancia que está tan claramente definidos. Y ellos, bueno, explicaban como que no, que habían encontrado que muchas veces encontraban artículos que se referían a este tema, pero expresándolo de forma distinta. Y bien, ahí van a ver cómo realizaron las búsquedas, también este tema del utilizar el asterisco, utilizar el operador booleano para generar lo que ellos llaman como los hilos de búsqueda. Ahí muestra las bases de datos que consultaron y los resultados que le dieron. Y acá llama un poco la atención los pocos resultados que les dio Eric, siendo una base de datos centrada en artículos educativos sobre ciencia de la educación. Después, algunas consideraciones que tuvieron sobre los criterios de selección y qué se incluía, que como que discute un poco también algunos criterios que se pueden tomar para incluir o no un artículo, como puede ser el número de citas o si declaran o no un conflicto de interés. Que también el tema del conflicto de interés es algo que viene mucho más de las ciencias médicas, que ellos, nada, es muy importante que lo declaren. En la educación, en la ciencia de educación, no sé si se estila tanto. Y bueno, acá un poco sobre el análisis, cómo ellos habían hecho como una tabla para de todos estos artículos que habían seleccionado, hacerse una especie de tabla de los resultados que daban los artículos y cómo los iban agrupando en determinados subgrupos. Algunas recomendaciones que hace para el futuro. Y esa, bueno, les debo el último ejemplo, pero no quiero ser muy reiterativo en esto. Bueno, como conclusión, esto, ¿no? Que las revisiones sistemáticas son un método riguroso y transparente para sintetizar los resultados de múltiples estudios, permiten identificar patrones, fundamentan políticas, proporcionan recomendaciones, mm, reducen sesgos, aumentan la fiabilidad, identifican áreas en las que puede ser necesario seguir investigando, mejoran la eficacia de las investigaciones, reduciendo duplicaciones de esfuerzo. Y esto que hablábamos, ¿no? Que llevar a cabo una revisión sistemática en una investigación educativa puede ser un reto, debido también a las dificultades que puede generar identificar los estudios pertinentes, evaluar su calidad,
tratar con la heterogeneidad de las investigaciones del área educativa y gestionar los datos y comunicar los resultados. Y bueno, pero a pesar de estas dificultades, hay muchos ejemplos de revisiones sistemáticas que se han utilizado con éxito para fundamentar políticas y prácticas educativas en todo el mundo. Hasta acá la presentación. Yo quería consultarles si quería pasar como a intentar llevar una búsqueda en ESCO. No sé si ustedes hay algún tema en particular sobre que haya un consenso, que estén trabajando o que les resulte de interés. A mí hay uno en particular. Sí. No. Esto se está mostrando. ¿Qué era esto de project? Esperen que voy a mi historia de búsqueda. Que estuve al menos trabajando un poco. Y se me salió. No lo tengo. Denme un segundito. José, capaz que podemos aprovechar a ver si había Sí, alguna duda o alguna sí, pregunta de los comentarios que hiciste y de los ejemplos, ¿no? Creo que sí, sí, todo el sí. mundo está... No sé cuánto entendieron de tu español. Espero que hayan entendido algo, pero Está bueno, muy claro. ¿está Manuela, no se claro? preocupe, está muy claro, muy Qué claro. bueno, me alegro, Wellington, O gracias. importante es hablar devagar. Eso, lento, quiere decir, José. Sí, Hablar Sí, lento. despacio, Más despacito. Estuve, bueno, a mí siempre me Eh, dicen que hablo lento. Sí, por suerte, hablas bien lento y eso ayuda. Bueno, buenísimo. Es- pausa. Si Bien, alguien acá. tiene alguna duda de alguna cosa que no entendieron, podemos hablarlo ahora entre el grupo y los que entendieron le explican a los que no entendieron el español, porque siempre hay gente que el español lo entiende mejor, ¿no? Lo mismo que nos pasa a nosotros con el portugués. Os exemplos estavam todos em inglês. El Tem texto algum, en inglés, sí. sim. E tem algum critério? Deve ser em inglês ou só ele selecionou No, exemplo? Não, cualquier idioma, qualquer idioma, sim. cualquier idioma. Chino si quieres. O Tá. Sí, sea, eso está en inglés porque el libro, que si quieren ese libro lo tenemos, lo pueden acceder. El libro sobre el cual José trabajó para crear la presentación es un libro que tenemos en la facultad que es en inglés y los ejemplos están en inglés. ¿Tá? Eu tenho dúvida de como nós vamos estruturar essa apresentação, sim, na nossa proposta. Por isso que eu perguntei se deveria ser sempre em inglês. O exemplo daquela estrutura, a gente vai usar ele na escrita. Devemos usar um exemplo como aquele para apresentação da nossa pesquisa da bibliografia? No, o sea, esta presentación está haciendo un trabajo solamente sobre lo que es la revisión sistemática como método, ¿no? O sea, la presentación que ustedes van a hacer, no sé si entendí bien tu pregunta. Bien, gracias José, porque yo veía parte ahí nomás. está. Aceli, ¿se dice así? ¿Está bien? Sim, pode ser. Aham. Aceli. No sé si entendí bien tu pregunta, pero me estás preguntando sobre la presentación de la tesis o parte de la tesis. Sim, quando vamos escrever a nossa, fizemos a nossa pesquisa e vamos organizar ela
Também Sí. usamos uma estrutura como foi apresentada ou devemos fazer um outro tipo de estrutura? Claro, yo traté de explicar un poquito eso en relación a lo que es la tesis al principio, y es que esto que estamos presentando aquí hoy es un tipo de revisión, ¿tá? Sistemática de literatura, llamamos de bibliografía o de literatura, ¿tá? Hay muchos tipos de revisión bibliográfica. No quiere decir que ustedes hagan en sus tesis una revisión sistemática, porque cada revisión que uno hace responde a un propósito específico. Entonces, quizás ustedes hagan algo similar a una revisión sistemática, pero no una revisión sistemática digamos, siguiendo todos los pasos exactamente, pero quizás hagan algo parecido para sus antecedentes y estado del arte. Porque los antecedentes y el estado del arte en una tesis cumplen la función de ¿qué? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando hacen un estado del arte y los antecedentes en una tesis? ¿Qué demuestran con ese capítulo, con esa sección en la tesis? Demuestran que conocen el área, ¿tá? En el cual está esa tesis, explican en relación a qué cosa van a estar haciendo una contribución de conocimiento, ¿tá? Entonces, demuestran que saben cuál es ese área. Ustedes, cuando van a hacer una tesis en relación a un área de conocimiento. Y tienen que mostrar que conocen esa área de conocimiento. Para mostrar que eso que ustedes proponen en la tesis tiene sentido. Es un conocimiento interesante para esa área. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes presentan los antecedentes, están diciendo, esto es lo que ya está hecho, esto es lo que ya se hizo, lo que se viene estudiando por parte de otros investigadores en esta área. Entonces, mostrar ese conocimiento de esa área es súper importante. Los ayuda a definir el problema, a definir la pregunta, les ayuda a demostrar que conocen el área y les ayuda a relacionar la tesis de ustedes con el área de conocimiento donde van a estar aportando. Para hacer esa construcción de antecedentes y estado del arte, necesitan hacer algo parecido a una revisión sistemática de bibliografía. Aunque no la hagan perfecta, no importa. Aunque no lo hagan con todos los pasos, sí tienen que seguir ciertos criterios, como por ejemplo lo de la transparencia. Ustedes tienen que ser sumamente transparentes en mostrar cómo hicieron para encontrar todos esos antecedentes. ¿Dónde los buscaron? ¿Cómo definieron las preguntas? ¿Cómo definieron las palabras clave? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? ¿Qué fue lo que excluyeron y por qué? ¿Se entiende? Esa transparencia la tienen que tener cuando presentan eso. Entonces, esta metodología que está desarrollada como esto es una metodología propia, es un método que se usa para hacer investigaciones que tiene, digamos, como diseño metodológico, es una metodología, es un diseño propio para hacer una investigación. Uno podría hacer una tesis que fuera solamente este tipo de investigación, donde toda la tesis es esta investigación sistemática. Ustedes probablemente no van a hacer eso porque ustedes tienen que tener estudio de campo, ¿tá? Pero sí pueden incluir una revisión sistemática para establecer los antecedentes y el estado del arte. De dónde está ubicada la tesis de ustedes, ¿se entiende? Ustedes cuando recién empiezan el proceso, están como empezando a conocer esa área. Y es como decía Marcia, uno empieza a buscar y hay búsqueda y hay cosas y cosas y es infinito. Bueno, ese proceso de filtrar y empezar a definir y entender que hay un montón de áreas relacionadas, ¿y dónde pongo el límite? Bueno, esta área está relacionada, pero no es mi foco. Tengo que saber separar lo que es mi foco y lo que no es mi foco. Lo que entra y lo que no entra.
Y todo eso se hace a través de revisiones bastante sistemáticas de bibliografía. ¿Se entiende? Es un proceso que los va a ayudar a ordenar qué es lo que hay ahí, qué es lo que me sirve, qué es lo que no me interesa, qué es lo que voy a incluir en mi tesis, qué es lo que no. Los ayuda a organizar y entender cuáles son realmente las preguntas que ustedes van a investigar, los objetivos que ustedes tienen que trabajar. Porque tal vez se ponen a hacer una revisión sistemática y se dan cuenta que la idea que ustedes tenían no es relevante en la academia. ¿Se entiende? Es un proceso. Estas revisiones empiezan y en realidad van a estar siempre filtrando y revisando para ajustar esa idea que ustedes tienen. Entonces, Aceli, esto que está presentando José, que es una fórmula, un método, tiene varias funciones que pueden ser aplicadas de distintas formas. Podría ser una tesis completa que sea una revisión sistemática de bibliografía. O podría ser una parte de una tesis para trabajar los antecedentes y el estado de arte, sobre el cual después se construyen los objetivos de la tesis y el estudio empírico. Todas estas partes de la tesis que ustedes van a tener, la función de cada una y cómo se relacionan entre ellas, es una cosa que la van a ir aprendiendo, porque una tesis es un documento que tiene un formato muy específico, complejo, pero es coherente para lo que es. No es un libro, no es un informe, es una tesis. ¿Y qué es una tesis? Es algo que ustedes lo van a aprender en el proceso porque no hay otra forma de aprenderlo. ¿Tá? La tesis es un documento que representa el proceso de investigación por el cual ustedes pasaron. Y tiene un montón de secciones que cada sección cumple una función específica. ¿Tá? Y esto los va a ayudar a entender cómo empezar a manejar y operar con la cantidad de información que hay. Esto es una estrategia para hacerlo. ¿Se entiende? No sé si respondí tu pregunta, ¿sí? Bien. Sí, Bien. sobre eso, sobre el tema de por qué en inglés, acotando un poco, también es capaz que es obvio decirlo, pero sucede que cuando ustedes quieran utilizar muchas de estas bases de búsqueda, primero generalmente están centradas en artículos en inglés. Y por lo que generalmente si otros idiomas, el español, el portugués, están subrepresentados. Podemos capaz intentar, o podría capaz intentar buscar bases de datos que estén como más centradas en investigaciones académicas en portugués, porque Brasil tiene una producción científica muy importante, pero mucha de su producción científica es en inglés. Porque el inglés, al fin y al cabo, es el idioma en el que la ciencia habla. Entonces, nosotros podemos hacer ahora, si quieren un ejemplo, buscar un tema en particular Sí, y... perdón, José. Mm, En relación a eso, ustedes cuando escriben la tesis la pueden presentar en portugués. Eso no es problema. Lo que sí tienen que acordarse es que el trabajo van a tener que considerar cosas en inglés porque es como dice José, ¿no? O sea, el inglés es inevitable. Yo ya he tenido sí, reuniones con algunos de los estudiantes que están aquí y yo siempre lo primero que digo es, ¿cómo te llevas con el inglés? Y muchos me dicen, no, inglés no, y es un problema, ¿no? El inglés es casi que obligatorio, ¿no? A nivel de maestrado hay que empezar a pensar en incluir búsquedas. Cuando ustedes hacen la búsqueda, van a buscar en Brasil, van a buscar en la región y después tienen que buscar en el resto, ¿no? Y ahí es todo Essa era a minha inglés. pergunta, porque eu já sabia que teria que ter alguma coisa em inglês. Essa era a ideia da pergunta. Sí, y no es solamente decir tener algunas cosas en inglés. O sea, tú podés tener, tu foco puede estar en autores brasileros y publicaciones brasileras de autores brasileros. Lo que tú tenés que demostrar es que si tú vas a buscar material,
que no estás limitando tu búsqueda solo al portugués, porque eso quiere decir que no sabes lo que hay. Sabés lo que hay en portugués. ¿Se entiende? Entonces, el inglés lo que muestra es que sabés lo que hay en cualquier idioma. O sea, no en cualquier idioma. Sabés lo que hay en general en la academia. La academia en general habla en inglés. Entonces, es cierto, muchas de las producciones de países de no habla inglesa, cuando se publica, se hacen versiones en inglés para entrar en diálogo con la academia, si no, quedamos aislados, ¿se entiende? Sí. Pero por suerte ahora hay como varios instrumentos que nos asisten mucho a la hora de enfrentar un documento en inglés. Yo, si quieren, hay una herramienta que utilizo mucho y se las recomiendo realmente, que es esta. No sé si la conocen, se llama Deep Translation. Ahí lo deepdpl.com y es, la verdad, es nada, es bárbaro. Es como una mezcla de traductor e inteligencia artificial para que le puede traducir varios artículos y Sí. que Funcionan cada vez mejor, esas traducciones son, cada vez tienen menos errores. además también como que les permite, cuando ustedes van, le ingresan un texto, eh, también pueden, nada, ver, a ver, les puedo, yo, bueno, utilizo, esto no lo miren, pero, porque esto era algo de que yo les quería hablar también, pero no va a dar el tiempo. Pero hay toda una, cómo utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para La revisión. ayudarlos a hacer Sí. revisiones de forma ética, no como herramienta, no como quien lo hace, pero Mm. como para no más hacer un ejemplo de cómo también les permite nada, buscar alternativas, sinónimos, cambiar el idioma, acá, bueno, portugués, no sé si es, qué tan diferente es el, no me voy a meter ahí. Ustedes me dirán qué tan exacto puede ser. Yo muchas veces cuando ustedes me escriben, lo que hago para responderles es escribir la respuesta, pasarla por acá y mandárselas en portugués, este, de una forma amigable. Eh, pero la verdad que he intentado aprender, pero no me viene saliendo muy bien. Pero ya voy a avanzar. Bien, en realidad ya estamos en la hora. Así que no sé si nos va a dar para ver un poco esto de las herramientas de búsqueda que un poco quería mostrarles, pero quería más o menos mostrarles como una búsqueda de aprendizaje basado en proyectos. Me da 100 resultados. Y si yo me doy cuenta y utilizo el término en inglés, que es mismo me aparece acá, mismo, bien como el artículo en español ya utiliza términos en inglés para referirse a, este tema. Ven que obtengo ahí 8.900 resultados. ¿Cómo salta el número de resultados? Y si yo hiciera la búsqueda en portugués, eh, creo que ese es el término, No, creo que ¿no? no, Proyecto no, sería basado. Ahí está, basado en proyectos, ¿ves? Como ese acá, artículo. Ahí. aprendizaje basado en proyectos. Ahí me quiso dar una sugerencia, pero bueno, me fue peor. ¿Qué me pasó acá? No. Ese es el problema. ¿Cómo van a ver que no les salta? Y ustedes imagínense que empezaron una búsqueda, empiezan con este término, tienen 8.900
resultados. ¿Cómo van a empezar a hacer este número un poco más manejable? Bueno, primero van a seleccionar publicaciones académicas. Generalmente otros tipos de publicaciones para estos trabajos no seleccionamos. Entonces ya baja el número. Después capaz que podemos establecer, y acá vamos a ver que nos muestra filtros tanto de idioma, que vamos a ver que tenemos inglés, español eh, y en portugués. Qué raro. Acá, portugués hay 5. Podemos establecer como criterio mm, eh, tomar los artículos en portugués y en inglés. Y eso puede ser un criterio en una búsqueda. Y ya vamos acotando, vamos bajando el número y tenemos ahí 6030. Después podemos decir, bueno, no me interesan artículos del 1901. Mm, Ahí solté y ya me está haciendo la búsqueda. Pero digamos que quiero del 2020, bueno, vamos a darle un poco más, del 2015, de 2015 a ahora. Y ahí qué pasa, a ver, 2900 resultados. Estos son todos procesos con solo un término de búsqueda, ¿no? Cuando estoy dejando afuera un montón de formas de referirse a estos tipos de proyectos de aprendizaje. Y bien, yo tengo este número, ¿y qué hago con este número, no? Porque sigue siendo poco manejable. Yo lo que les recomiendo mucho es que acá ven que tienen un elemento que se llama compartir y acá pueden solicitar que les envíe un mail con los datos de las búsquedas que realizaron. Ahí pueden ingresar su correo y le piden y eligen acá el formato. Yo les recomiendo que elijan este. Les recomiendo que utilicen Zotero, que también es otra herramienta que es bastante útil para empezar a organizarse todos los artículos que van a tener que utilizar, con los que van a querer trabajar y con los que van a poder empezar a decir, bueno, este va a ser mi corpus de investigación. Yo voy a trabajar sobre estos artículos. Esto se lo pueden enviar. Ahí me va a decir, bueno, se te enviará un correo, cosas, me lo mandan. Yo lo voy a recibir en un rato, no lo voy a recibir ahora, no lo vamos a poder hacer, pero lo hice previamente. Este, entonces, por ejemplo, yo utilizo un par de herramientas, pero hay una que descubrí hace poco, que es esta, que se llama Ryan, y es esto, es un sistema de gestión de artículos para realizar una revisión sistemática. Es una herramienta libre, y, y acá ven, en realidad yo lo hice con la primera búsqueda, no hice tanto los filtrados que realizamos de tiempo, de idioma, de tipo de artículos. Yo agarré todos, y los tiré acá y a ver qué me daba. No, y acá ven que me empieza, en esta barra, me empieza a separar, tipo algunas palabras claves que identifica, me hace un mapa de términos de, de estas palabras claves, también me hace un mapa de lugares en donde se realizan estas investigaciones, de idiomas, eh, y de tipo de publicación, en fin, van a ver que está muy interesante. Los invito a que lo prueben, a que experimenten con ellos y después vean, bueno, cómo seguir trabajando. Porque, en fin, también otro criterio que olvidé acá es pedir que tenga un texto completo. Por ejemplo, porque mal o bien ustedes, ahí como cae el número, ¿no? 944. Al fin y al cabo ustedes van a poder ver
no es el único filtro. Digo, si seleccioné los que tengo acceso al texto completo, ustedes pueden igual trabajar con los resúmenes de los anteriores artículos y decir, no, bueno, este artículo en particular me considero que es necesario incluirlo en mi investigación y encontraremos la forma de acceder a él. Siempre hay una manera. Y así que bueno, eso muy breve porque no quiero robarles más tiempo. Así que eh, nada, agradecerles el tiempo, la paciencia. Eh, Podemos copiar dejo- ahí el mail en el chat también, José, capaz, Bien, ¿no? sí, sí. Eh, Mi nombre es buenísimo. José, ese es mi correo por el que se pueden comunicar conmigo. Estoy a las órdenes y Capaz que nada. también les podemos Mm, comentar que, digo, que nosotros tratamos de pensar en los webinars que pueden aportar desde biblioteca y que, bueno, que este webinar salió pensando en cómo podría aportar este tema y que vamos, que si quieren sugerir si algún estudiante quiere sugerir algún tema para el webinar próximo donde tenga dificultades, donde ustedes vean que tenga dificultades en algún tema vinculado a lo que es la biblioteca o la búsqueda de información o las bases de datos, como decía José, que quieran tener un webinar, un taller la próxima vez, nos pueden sugerir, porque la idea es que estos talleres también sirvan para las necesidades que ustedes tienen. Así que si alguien nos dice, bueno, José estaba diciendo que tal vez podríamos hacer uno de bases de datos. Si a ustedes les parece que eso puede ser un tema, podemos planificarlo para que el próximo sea eso. ¿Tá? La idea es también, que usen las herramientas, que las prueben, el EBSCO, ahora esta herramienta de Ryan AI me parece buenísimo, la podemos empezar a probar y sí, o la otra Sotero también sí, Sotero está muy buena también, está muy pero buena. empezar a hacer búsquedas, empezar a tratar de buscar información, aprovechar que tenemos a la biblioteca y si tienen alguna dificultad o se les ocurre alguna cosa que podría servir a hacer un webinar o algún taller, nos avisan y pensamos cómo podemos hacer esa propuesta.